como hemos estado jugando esta semana con que contábamos intimidades. Bueno, yo hoy les voy a contar una intimidad mía, pero una intimidad, como dicen los chicos, bien íntima, una intimidad bien de adentro. Cada 24 de marzo para todos, los que de alguna manera estamos en situación de cierta, rango de lo público, es un verdadero desafío, porque, hay fechas, ¿no?, que te ponen a prueba, tu lugar en el mundo, tu forma de ver las cosas. Y yo hace un poco más de 30 años, 30 años ya, ¿no? Y un poco más de 30 años que tengo mis 24 de marzo en la radio. En la radio, alguna vez en alguna experiencia en televisión, 24 de marzo como periodista, también con nuestro portal, ahora con nuestra experiencia en el canal de YouTube. Y me genera este sentimiento contradictorio, porque por un lado, la verdad, yo era muy joven cuando sucedió el golpe militar, y estaba viviendo mi adolescencia. Yo soy un hijo de un adolescente en dictadura, un adolescente que te cortaban el pelo, que no tenías esa costumbre de andar con el documento, el de no andar en la calle solo, de ver los milicos por todos lados. Soy hijo de esa época, ¿no? Pero también he sido, digamos, un hombre que ha desarrollado su vocación. Gracias a Dios puedo trabajar en lo que me gusta. Y este 24 de marzo, particularmente, me genera este sentimiento ambivalente. Esta angustia en el recuerdo, por supuesto la omnipresencia de tantos compañeros que uno fue conociendo en la historia, ¿no? Artistas, sindicalistas, obreros que durante la dictadura, intelectuales, los poetas más brillantes de la literatura de Argentina perdieron en la dictadura, nuestros músicos que perdieron muriendo, perdieron teniendo que irse, los estudiantes, la noche de los lápices, todo eso genera un sentimiento que se encuentra con este otro que tengo ahora mismo, que incluso me emociona porque me siento en el mismo lugar que he estado siempre. Es loco, porque tanta gente se ha corrido, ¿no? Pero tengo la impresión de que empiezan los tiros y estoy siempre del mismo lado, y eso me emociona y me da cierto orgullo profesional y personal, ¿no? Para hoy la hemos invitado a Ana María. Bueno, ¿cómo estás, Ana? Como la cigarra. Como la cigarra, está bien. Te dicen Ana. Sin embargo, estoy aquí. Estoy aquí. Ana, Ani, Ana Anita, María. Ana María. Ajá. Está bien. Recién estaba escuchando, ¿no?, ese parrafito del discurso de Videla, que decía el desgobierno, la corrupción, no sé si nos suena, sí, ¿no? Lo que también hay que por ahí recordar es el discurso de Martínez de Hoz unos días después del 24 de marzo del 76, el 2 de abril, cuando asume como ministro de Economía, y dice, casi textualmente: se acabó la etapa estatizante, hay que darle libertad a los mercados. No sé si suena, ¿no? También. Entonces, esta cuestión del 24 de marzo es pasado, los desaparecidos, ya fue, es historia. Y cuando uno habla de memoria, verdad y justicia, me parece que debemos comprender que la memoria no es pasado. La memoria es un diálogo entre los hechos históricos y el presente. Porque así como
recién aparecía en el video Francisco Pancho Ledesma, ¿no? Hermano sí. del negrito, compañero mío de escuela de la misma promoción y novio de mi hermana. Y que decía, nunca nos entregaron el cuerpo. Entonces es un delito que se sigue cometiendo, por eso no es pasado. Que te impune además, ¿no? Digamos, están condenados quienes fueron los responsables, pero nunca rompieron el pacto de silencio para poder otorgarle a don Segundo Ledesma y a doña Gringa, que se murió sin saber ¿dónde estaban? ¿dónde estaba su hijo? Para llorarlo, para llevarle una flor, para hacer el duelo. Claro. Ana María, bueno, vos tenés una historia tremenda, porque eras muy joven. Muy jovencita. Tenía 19 años. Vos sabés que siempre a mí, por una deformación de mi formación precisamente, qué sé yo, hemos tenido la idea de que el hombre es más fuerte. Que, claro, una cosa es que metan en cana a un pibe de 18 años que a una chica, ¿no? Nos criaron con el tema de las hermanas, que avisen cuando salen, que cuando llegan, en cambio los pibes podíamos andar en la calle. ¿Vos qué edad tenías cuando te...? 19. 19 años. 19 años y 2 meses, una cosa así. ¿Y estabas en tu casa? Estábamos cenando en mi casa con mi papá, mi mamá y mis 2 hermanas. Recién, era tarde, 11 y algo, porque además de los trabajos que tenían mis padres, bueno, mi mamá ya estaba jubilada como maestra y mi papá trabajaba en obras sanitarias de La Nación, en aquel momento era de La Nación. Claro. Mi hermana estudiaba bioquímica y estaba terminando el profesorado en química. Y bueno, mi hermana más chiquita tenía 8 años, ¿no? Y teníamos un emprendimiento familiar, una panadería en la esquina de la casa donde trabajaba toda la familia. ¿Acá en la ciudad? Acá en Maipú y Avenida España, por Maipú, al lado de la estación de servicio, donde ahora hay un centro médico. Sí, está bien. Ahí teníamos la panadería que trabajábamos todos, nos levantábamos a las 5 de la mañana, nos distribuíamos horarios, teníamos un maestro panadero porque de panadería ninguno de las familias sabía, así que teníamos que aprender con él, que era primo del negrito Ledesma. Y bueno, y algunos compañeros también hacían sus changas en la panadería, y tenían refugio en la panadería también, y en mi casa también, ¿no? Cuando Estela dice qué queríamos del mundo, ¿no? Y habla de la paz, y habla de la justicia, y habla de un mundo mejor, no es otra cosa que haber pensado y accionado en función de construir una sociedad más equitativa, distributiva. Yo siempre cuando hablo de aquella época les pregunto si alguno sabe ¿cuál era el índice de pobreza en 1974? 4%. Sí. 4%. ¿Vos eras peronista o...? Yo pertenecía a la Juventud Peronista Secundaria. A la Juventud Peronista. Claro, mi hermana también, a la Juventud Peronista Universitaria. Pero además nacimos en un hogar... Y eso te iba a preguntar, ¿de dónde te venía el peronismo vos? Ambos papás, tanto mi mamá como mi papá, fueron siempre dirigentes gremiales. Mi papá era secretario adjunto del Sindicato de Obras Sanitarias, llegó a ser parte de la Comisión Directiva Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias. Mi mamá fue dirigente de AMPIA muchos años. Yo tengo algunas imágenes, ¿no? Yo tenía 3, 4 años y miraba por el ventanal de mi casa un señor de anteojos oscuros que anotaba en qué momento mi papá salía de la casa o entraba, porque en ese momento estaba cesanteado, porque fíjate vos cuál era el motivo de la huelga de obras sanitarias, que se oponían a que fuera transferida a la provincia obras sanitarias. Bueno, pero eso ¿ahí? Fue antes del 76.
60, te estoy hablando, 61. Yo tenía 3, 4 años. Claro, sí. O recibir la explicación de mi papá de que por qué mi mamá no estaba en todo el día en la casa, porque estaba al frente de una movilización en la Plaza Pringle, al frente de la casa, en la Plaza Independencia. Onganía. Estamos hablando de Onganía, del gobernador Vivas, aquí, o sea, antes de la primavera del 73. O sea, vos creciste en el hogar de un dirigente sindical, peronista. De dirigentes sindicales ambos. Tu mamá también en Ampía. Mi mamá como dirigente de los maestros. Está bien. Y además era la casa, la Avenida España, el 500, al lado de la granja. Esa era mi casa de la infancia, era la casa donde todos los vecinos acudían a hablar por teléfono, porque era el único teléfono de la cuadra. Mi papá salía corriendo en el auto con algún niño al hospital porque se había accidentado, lo había mordido un perro. Iban los niños, cuando nosotros ya éramos un poco más grandes con mi hermana, iban los niños del barrio a que los ayudáramos con libros, a hacer los deberes. O sea, la solidaridad era una cuestión natural. Pero eso te iba a decir, digamos que no era que los Garrazas eran unos raros, sino que había en esa época un sentido, los jóvenes. Hoy vemos nosotros los chicos estudiantes secundarios, que tienen sus preocupaciones, obviamente, pero en aquel momento la agenda, digamos así, era otra. Era diferente. Era distinta. Y además éramos una generación muy politizada. Claro. Yo estaba en 7º grado, mirá qué antigüedad que estoy diciendo. Claro, 7º grado, y te estoy hablando del 69, porque fue el cordobazo en esa época. Y yo sabía lo que era el cordobazo, y yo tenía 12 años. Claro. ¿Se entiende? Sí. O sea que en el 76... No podría haber sido otra cosa. ¿Y por qué vos con 19 años estabas todavía en tu casa en el 76? Porque yo egresé de la Escuela Normal Mixta, ¿no? Donde intentamos armar el centro estudiante, donde militamos con el Negrito Ledesma. Dicho sea de paso, cuando vos decías recién los mejores poetas, los mejores artistas, acá no se persiguió a cualquiera. No, claro que no. El Negro Ledesma fue abanderado de la escuela primaria, fue abanderado de la escuela secundaria, pero además fue elegido el mejor compañero. Sí, a esa gente. Sí, era un distinto, un pibe brillante. Sí. Y vos... me voy a estudiar medicina a Mendoza, año 75, y tengo esta contradicción que uno siempre plantea, el lujo y la desgracia de vivir en la casa de mis tíos, el hermano menor de mi mamá, médico pediatra, que falleció hace poco, mi tía, su mujer también médica pediatra, pero médicos barriales. Eso también era subversivo, ¿no? Trabajaban en el barrio Flores, atrás de la Facultad de Medicina. Hacían medicina social justamente, y digamos se integraban a las luchas de la villa, del barrio, en función de las mejoras que como ser humano te corresponde. Bueno, eso era peligroso. En el año 75. Fines del 75, cuando ya estaba pesadísima la pista. Claro. Está la avanzada, ¿no?, de los sectores y la aparición de las 3A, claro, ¿no? De hecho, cuando salimos de Mendoza, un poco rápido, porque nos avisan, ¿no? Están preguntando por usted, doctor. A las 2 o 3 días hay no un allanamiento, porque los que llegaron a esa casa de mi tío no eran fuerzas legales, ¿no? O sea, lo iban a buscar no precisamente para detener, ¿no?, a él y a su familia, ¿no? Y yo estaba ahí en el medio también, ¿no? Así que, bueno, me vengo para acá, mis tíos salieron al exilio, y bueno, viene el golpe, principios del 76. Claro. Y toda actividad, cuando dice, ay, ¿por qué ustedes eran clandestinos? Porque no había otra manera, porque no se podía, el comunicado número 1, que recién estaba en el informe, quedaba prohibida la actividad política, la actividad gremial, las reuniones grupales, bajo sospecha.
cualquier actividad que uno pudiera tratar de organizar era pasible de ser tildada de subversiva y por lo tanto castigada, claro. castigada, Pero exactamente. ¿qué significa? Vos a los 19 años pasaste a la clandestinidad, te escondiste. En realidad no es que pasamos a la clandestinidad, pero hacíamos esta vida normal, entre comillas, de mi hermana estudiaba, mis papás trabajaban, nosotros trabajábamos todos en la panadería, los compañeros iban y volvían desde mi casa o desde la panadería. Las actividades no eran visibles, digamos. Está bien. ¿No? Las reuniones, las idas a los barrios, las comunicaciones. Así pasaste todo el hasta octubre. Hasta octubre del Hasta 76. octubre. De todas maneras. Militando bajo cuerda, Exactamente. cubriendo A los compañeros. todo eso. Hasta esa noche de octubre. Claro. Lo que pasa es que previamente, en septiembre, ocurre lo que de algún modo nosotros llamamos nuestra propia noche de los lápices, ¿no? Porque septiembre fue cuando lo secuestran al Negro Ledesma, lo asesinan a Raúl Cobos, lo detienen a Juan Sarmiento, la van a buscar a Graciela Fiocchetti a la toma, lo secuestran desde el aula 4 del edificio de Chacabuco y Pedernera de la universidad a Santana Alcaraz. O sea, fue como una redada en septiembre. Y eran todos estudiantes. Claro, todos, ¿no? de la universidad. Bueno, y a partir de ahí, con mucho más cuidado, pero bueno, ellos también eran muy claros en su inteligencia. Digo, inteligencia para saber a dónde apuntar y inteligencia también para ir detectando las relaciones de las personas que iban deteniendo, asesinando. ¿Tenías conciencia vos que Yo creo que ninguno de nosotros teníamos la conciencia de a qué nos enfrentábamos, ¿no? Bueno, el pueblo argentino tampoco lo tenía. Es decir, la historia de nuestro país ha tenido muchas dictaduras. Sí. Ahora, ninguna con la profundidad en el daño que tuvo la última dictadura. Todas las dictaduras han sido cívico-militares. Sí, claro. Eso está bien claro y lo estamos viendo más que nunca ahora. Porque... Pero sí. antes que vayamos al trasfondo, me interesa sí. Compartir con la gente de la radio que está muy interesada en tu historia. Yo trato de imaginarte con 19 años. Yo las miraba a mis hijas cuando tenían 19 años y decía, ¿a esa edad fue? A esa edad fue, bueno, el allanamiento. Obviamente mi papá, me acuerdo que cuando abrió la puerta y se le vino la maroma de 50, 60 hombres, uniformados, no uniformados, armados, y mi papá les pedía la orden de allanamiento. Claro. ¿No? Y bueno, esa noche fue terrible porque, bueno, nos fueron llevando de a poco. Primero la llevan a mi hermana, luego a mí y a mi mamá. Mi hermana queda al cuidado de unos tíos, mi hermanita. La más chiquita. La más chiquita, que tenía 8 años. Y después, bueno, lo llevan también a mi papá. Ahí le conocí el rostro y la actitud y la postura al capitán Pla. Que encabezó el allanamiento a mi casa y que los interrogatorios, entre comillas, los hacía a cara descubierta. Nunca le importó si uno sabía que él estaba golpeando, que él estaba vociferando. Está bien. O sea, a vos te llevan con tu mamá. Claro, pero nos separan inmediatamente en la jefatura. En esta jefatura, hoy transformada en acá Musal. En el centro, claro, que estaba hoy transformada en Musal. Vos sabés que hay mucha gente que no sabe que... Lo que pasa es que... Es Belgrano y San Martín, donde está ahora el museo. En diagonal a la municipalidad. Claro. Ese edificio antirreglamentariamente fue modificado. Yo recuerdo que yo estaba de directora municipal de Derechos Humanos cuando el gobernador Poggi, en aquel momento, pretendió inaugurar en la calle el Musal. No pudo hacerlo, tuvo que hacerlo adentro por la manifestación que claro.
hicimos Porque ahí estaban afuera. las celdas donde torturaron, ahí fue. Y había una resolución del Ministerio de Defensa en aquel momento a cargo de Agustín Rossi, Ujú. que decía que ningún edificio, y debe seguir vigente, ningún edificio señalado como centro clandestino de detención podía ser alterado, y esto está todo alterado. De hecho, cuando se realizaron los juicios, Ujú. en la visita de los testigos, de los testimoniantes y de los jueces, fiscales, Ujú. no se pudo observar realmente la realidad de aquel momento, porque Claro. está todo modificado, Sí. ¿no? Ujú. Es una deuda de la democracia, de los gobiernos en democráticos de San Luis en- respecto a sí, eso. sí, en la Todos. espalda del juzgado federal también, ¿no? Sí. A sí, mí me parecía sí. siempre. El juzgado federal, las oficinas del juzgado federal que se entraba por Belgrano, Sí. la pared posterior daba a una salita donde funcionaba como sala de tortura. A mucha gente le cuesta creer que durante muchos años convivimos con gente que ahí torturó. A mí O avaló, como el juez Allende, Sí, que sí, después fue juzgado sí, y condenado. y condenado. Pero ahí también Facundo, y le cuento a la audiencia, bueno, capaz que Facundo lo sabe, ahí van los médicos. Iban médicos que después atendían gente en su consultorio en San Luis. Pero no te estoy hablando en la dictadura, te estoy Después. hablando después de la dictadura. Pues llevabas, ibas vos al médico y te encontrabas con un médico que lo habían llamado y le decían vení, A ver si a se ver nos va. si aguanta. ¿Podemos seguir torturando? A ver si aguanta. Sí, No le puedes dar algo porque todavía no le podemos sacar lo que necesitamos. así ¿no? es. Y estaban así entre nosotros. Te quiero preguntar una cosa, que se la pregunté. Bueno, dale. Sí, previo. Dos cuestiones. A ustedes el allanamiento, ese operativo, les cae a la casa, bueno, por la historia militante, pero principalmente por la relación con Ledesma. Yo creo que son todos elementos, Ujú. porque allí no solamente, bueno, estaba el vínculo con el negrito, sino que en mi casa se refugió Raúl Cobo, que había sido asesinado hace un mes. En mi casa se refugió el dirigente ceramista García, que después desaparece. Esta cuestión que yo mamé y que recién contaba desde que tengo uso de razón de la solidaridad con los demás, y además desde un punto de vista ideológico, era como una cuestión natural, ¿no? De todas maneras, toda la familia fue juzgada por un consejo de guerra al año y algo en Mendoza. Ujú. Sí. O sea, por un tribunal especial. Juzgada y condenada, ¿no? Ilegal. Porque los condenaron. Ilegal, exactamente, bueno, desde 25 años, 22 años, 20, eso es lo que se pensaban quedar, ¿no? Sí. La dictadura. Pero, ¿qué pasó con tu papá, con tu mamá? Mi mamá estuvo detenida en la cárcel de San Luis, luego fue trasladada con mi hermana y conmigo a la cárcel de Mendoza. Sí. Eso fue diciembre del 83. En abril del 78, perdón, diciembre del 76. Ujú. En abril del 78, mi hermana y yo y un grupo de compañeras somos trasladadas a Villa Devoto, Ujú. desde la cárcel de Mendoza. Mi mamá queda en la cárcel de Mendoza Ujú. y es liberada a fines del 78. O sea, mi mamá pasó 2 años y algo, ¿no? Ujú. Ahí se reencuentra con mi hermana. Con la chiquita. Con la chiquita. Mi papá, desde acá, desde la penitenciaría de San Luis, hago una pequeña digresión. Sí. Cuando Videla viajaba al interior, Iba al trapiche. sí, era una norma que sacaran 4 o 5 de presos blanqueados o legales que no estaban en calidad de desaparecidos y los transformaban en rehenes, ¿no? Es decir,
Si al auto de Videla se le pincha una goma, esos rehenes no cuentan el cuento. Lo vivimos también después en Devoto cuando... Por si a alguno se le ocurría hacer algo. Bueno, uno de esos rehenes fue mi papá, Mirá. acá en la penitenciaría, junto a 4 o 5 compañeros más, Juan Vergés entre ellos. Ujú. Y bueno, mi papá desde acá, desde la penitenciaría de San Luis, es trasladado a La Plata, luego a Mendoza, cuando, bueno, nos hacen ese parodia de juicio, porque ese tipo de juicios estabas condenado antes de que entraras a la sala, ¿no? Además, sin defensor, todo era, bueno, un tribunal uniformado, una fiscalía uniformado y defensores, entre comillas, que pertenecían a la aeronáutica o al ejército, digamos, que operaban en tratar de que te aminoraran la pena a vos para que se la aumentaran a tu papá o al revés, ¿no? O sea, pero ustedes tenían contacto con esos supuestos defensores antes del juicio o fue ahí medio... Nos llevaron sobre la vendados al edificio del comando de Mendoza, nos pusieron contra la pared, me pusieron una lista de 5 nombres, me sacaron la venda y me dijo elija. Y yo digo, ¿qué tengo que elegir? Su defensor. Hágalo usted porque yo qué sé yo quiénes son. Además, defensores uniformados, obviamente, ¿viste? O sea, Claro. cosa que nosotros después otorgamos todas las garantías constitucionales a cada uno de estos señores. Claro. Tuvieron abogado, defensor, Por un juicio justo. tribunal natural, público, Mm, estado de inocencia, perdón. claro. Mi papá, por la pregunta, termino Sí, con sí, la de- claro, sí. lo trasladaron a La Plata, luego a Mendoza cuando nos hacen este juicio. Cuando nosotros nos trasladan a Devoto con mi hermana, sin poder ver, obviamente, porque estábamos vendadas y atadas al piso del Hércules, yo sabía que estaba mi papá, porque, no sé, Lo sentía. Claro. y cuando bajamos del avión, una voz me dijo, tu papá quedó en Sierra Chica. Cárcel de... Bueno, mi papá anduvo por La Plata, Mendoza, Sierra Chica, Rawson, Caseros, Devoto, Vuelta a Rawson. Salió en libertad desde Rawson, junto con 20 compañeros más o menos, en diciembre del 83. Él también estuvo 7 años, 1 mes y 13 días, como mi hermana y yo, Ujú. que nosotros estuvimos en Devoto desde el 78 a enero del 83, que nos llevan a la cárcel de Ezeiza, cada vez quedábamos menos, y salimos el 2 de diciembre de 1983, es decir, una semana antes de que asumiera el gobierno constitucional. ¿Sabe ¿Les daban alguna explicación de por qué las trasladaban? No, Era... no. Sí sabemos después, obviamente, Claro. que Devoto, por ejemplo, fue una cárcel donde concentraron la mayoría de las presas mujeres del país. Yo conviví con compañeras de todo el país y seguimos siendo hermanas, porque de eso me gustaría un poco hablar Bueno. después. Y era como para mostrar a esto que decía recién en el informe, sí, en el exterior dicen esto, dicen, entonces, no, miren, acá tenemos presas legales, tenemos presos legales, Ujú. pero al interior de la cárcel el plan de exterminio también existía. Claro. Desde el punto de vista de la sal en la comida hasta la prohibición de mirar por la ventana un recorte del cielo, ¿no? Es decir, este intento de desmoralizar, de intentar el sálvese quien pueda y ofrecerte salvaciones individuales, bueno, a eso resistimos. Permanentemente a eso resistimos. La misma concepción de la que veníamos la mayoría de militancia, la militancia que es organización colectiva, no es otra cosa. Ujú. Eso es pelear colectivamente, organizadamente por un objetivo a cumplir. ¿Sabés Bueno, que te quiero decir una cosa? sí, Por distintas circunstancias de mi vida, tuve la oportunidad siempre tuve bien claro
que la empatía con el hijo de puta te hace hijo de puta vos también. Nunca tuve empatía, pero sí los tuve frente a frente. Algunos de estos monstruos de aquellos años. Y se les ve en la cara, se les nota en la cara. Se les nota que han torturado, que han matado, que han secuestrado, se les nota, tienen un gesto, tienen algo en los ojos. Sin embargo, eran buenos padres de familia. Sí, eran los iban viejitos a la escuela. ahora, exactamente. Sí, los viejitos, pobres viejitos, ¿por qué los van a juzgar? Porque exacto. llegaron a viejitos impunes. Sí, pero digo, lo que yo veo en vos no es la cara de alguien, no tenés en los ojos. No hay resentimiento. Pero ¿y cómo hiciste? O sea, porque quiero pensar, es decir, te torturaron, te abusaron, te jodieron los mejores años de tu vida, lo que uno tiene, ¿no? Sí, entre los 19 y los 26, que sería esa temprana juventud. Mira, que ¿sabés qué hacemos? Dame un segundo. Sí. Porque voy a hablar con... ¿Está Ernesto en la línea? Ernesto, ¿cómo te va? Buen día, Olivares. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo andás? buenos días, Olivares, con gusto. Bueno, Buenos días a todos. está en la línea Ernesto Sosa. Hijo de Gilberto. Hijo de Gilberto Sosa, que Gilberto, bueno... Hijo de Gilberto y de... tu mamá, Ernesto, ¿cómo era? Camucha. La Camucha, Josefina. que tanto trabajó con mi mamá después, ¿no? ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo va? Hola, todo bien, gracias a Dios, acá estamos en el trabajo. Bueno, escuchame un minuto nada más, porque Sí. ¿cómo? Porque tu viejo estuvo preso 8 años también, ¿no? 8 años y medio. 8 años y medio. Sí, terminó la condena en la cárcel de Rawson. Bueno, y el 24 de marzo, vos, hijo de un tipo que seguramente te habrá contado toda la historia, ¿en qué lugar te pone, Ernesto? A mí me pone en un lugar muy triste por esa juventud que vivió esos terribles momentos. Y es un día realmente para reflexionar, es un día que marcó una parte de la historia negra, oscura de la Argentina para mí. Y siempre mi padre me hablaba de las cosas que padecían dentro del penal, ¿viste? Uh-huh. La violencia, o sea, psicológicamente, aparte de las torturas, todo eso, un montón de cosas. Nosotros cuando salió en los años 80, cuando sale Libertad, pusimos a ver la película La Noche de los Lápices y fue una cosa que la sacó en el momento. Uh-huh. En esa época usamos la videocasetera, ¿viste? La VHS, y no pudo aguantar porque le revivió, o sea, se fue para atrás un montón y le hizo muy mal. Uh-huh. Y las cosas que nos contaba eran terribles realmente, lo que eran las torturas, uh-huh, el submarino, cómo se comunicaban con los compañeros dentro de la celda, ¿viste? Con el código Morse, ¿viste? Y golpeaban la pared. Uh-huh. Todas esas cosas nos contaba de chico, ¿viste? Sí. Muy duro realmente para la juventud esa, por pensar diferente, tener un ideal. Pasar lo que pasó realmente es un tema, y hoy por hoy en la actualidad tener gente que avala eso, viste, en el Estado, viste, muy grave. ¿Cómo digo, desde lo personal te pregunto, agradeciéndote, Ernesto, que nos prestes un poquito de tu tiempo, ¿cómo te sobrepones? ¿Cómo te sobrepones para no ir a buscarlos, para no hacer justicia por mano propia, para no ir a vengarse? Para ir, ¿no? Es muy difícil porque te quedan secuelas de realmente momentos duros que vivimos cuando hacían los allanamientos con mi abuela en la casa y mi madre y mi hermana, que entraban, viste, y no sé con qué necesidad de levantarte una mesa con un plato de comida, no lo entendí nunca, ni lo entiendo, ¿me entiendes? Es algo que inexplicable, no sé, que buscaban a viejo, pero a la vez también los que estábamos ahí como que si fuéramos, no sé, viste, era una cosa de loco, viste, yo no lo puedo entender y me pone muy triste realmente. Uh-huh. Mi momento hoy es un día muy triste para mí. Uh-huh. El 24, ¿qué haces? ¿Lo pasás como un día más?
No sé, ¿qué te pasa? Eso, el sentimiento es ese, de recordar, de, de entristecerme un poco, ¿viste? Por lo vivido, lo acontecido, y por las cosas que padecemos, lo que nos quedaron, esas secuelas de esos años, ¿viste? Ujú, De no haber podido disfrutar a mi viejo de chico, haberlo conocido detrás de una reja. ujú. Son cosas que te marcan para toda la vida, ¿viste? Está bien. Es terrible. Bueno, Y bueno, tremendo. Che, escuchame, Ernesto, gracias, viejo, por estar un ratito aquí en no, la radio, ¿eh? gracias a usted y estoy para cualquier cosa que necesite, Bueno, no hay dale, ningún un abrazo. problema. Gracias. ¿Cómo haces? Desde el amor. Qué mierda, che. No te puedo creer. Desde el amor, Ana. porque nosotros no somos como ellos. Así como nosotros jamás, como vos dijiste, nunca hicimos justicia por mano propia, sino que acompañamos y estuvimos y nos hicimos cargo en los juicios, otorgando las garantías constitucionales que le corresponden a cualquier ser humano Ujú. de este país. La reconstrucción, porque eso es, una reconstrucción, pasa por siempre en grupo, Ujú. siempre en colectivo. Y a mí me amparó muchísimo la universidad en el sentido de haber podido reiniciar mis estudios, Ujú. pero además yo no podía darme el lujo de ir por etapas, Ujú. ¿no? Primero estudiar, después salir a bailar y después ver, porque yo también quería formar una familia, quería ser madre, así que hice todo junto, ¿no? Segundo año de la carrera de fonoaudiología, me casé, en el tercer año tuve mi primera hija, me recibí con la segunda en la panza, hice la licenciatura en fonoaudiología con la tercera en la panza, y bueno, un compañero que siempre estuvo a mi lado, que hoy no está, 3 hijas maravillosas, padres maravillosos, y esta comunión con mis hermanas que, ¿no? Eso digo, el amor, pero además intentando siempre, desde cualquier ámbito en donde uno se participa, construir, y no destruir, ¿no? Esta cuestión que recién Ernesto decía, la tristeza, el dolor, yo lo entiendo muchísimo en la vida de mi hermana más chica, es decir, ella quedó huérfana de una noche para el día, y recién a los 2 años y algo pudo recuperar a su mamá, y después de 7 años pudo recuperar a su papá y a sus hermanas, ¿no? Eso te marca, como decía Ernesto, ¿no? La cuestión es cómo reconstruís. Y tiene que ver también con esta cuestión de no bajar los brazos, con esto de erguirse, ¿no? Ante la adversidad y digamos, y no cultivar el resentimiento ni el odio, porque para eso están ellos, ¿no? Y cuando uno escucha a veces discursos de esto de la mano dura, y hay que bajar la edad de imputabilidad, siempre recuerdo una historieta de Quino, que es un diálogo entre un papá y un hijo, y el hijo le dice: papá, si los buenos matamos a todos los malos, ¿quedamos solo los buenos? Y el papá, inteligentemente, como siempre fue Quino, le contesta: no, hijo, quedamos los asesinos. Entonces, desde esa visión, desde esa concepción del mundo, uno se para construir, nunca para destruir. Yo, bueno, siempre hemos estado cruzándonos y siento que con la gente que estuvo presa, torturada, detenida, tengo un sentimiento de mucho agradecimiento, porque lo que gente como vos me transmite es un sentimiento de victoria. Dices, ¿cómo victoria?
Aquí, ¿qué es lo que hemos ganado? No nos han derrotado. Dice Víctor Heredia en su canción Victoriosos torturados, ¿Sí? ¿no? Sí, sí. Y en contraposición el indio dice vencedores vencidos, Sí, ¿no? tal cual. Es Eh, eso. Es eso. Es el corazón que sí, se pierden elecciones, sí. Perdimos compañeros en el Un camino. montón de cosas. Nos arrebataron vidas. Sí, pero nos no arrebataron. nos han derrotado. Es más, pueden mandarlos ahora a detenciones domiciliarias, pueden anular los juicios, que hagan lo que quieran, que no nos van a ganar, no nos van a pero derrotar. está en nosotros eso. Está dentro está de ustedes. en nosotras. Y de nosotros y de una sociedad que tiene que despertar. Exactamente. Que tiene A que mí me despertar preocupa, ¿no?, el discurso oficial hoy, Ujú. que retoma de algún modo esta visión de la clausura de la otredad, ¿no? La eliminación del que piensa diferente, ¿no? Ayer hemos vivido la denuncia de esta compañera, esta militante de hijos, que recuerda justamente aquellas épocas, ¿no? Ujú. Y esta cuestión del insulto, el discurso de odio, habilita la acción violenta, ¿no? Porque es un discurso oficial, Ujú. ¿no? La violencia simbólica habilita la violencia real, ¿no? Entonces eso me parece, a mí me preocupa, pero quería hacer una pequeña reseña respecto a, y me van a disculpar los varones, esta cuestión de nosotras, digo nosotras porque siempre hemos sido nosotras, las compañeras que estuvimos detenidas. Ah, sí, que querías contar. Seguimos siendo nosotras, Ujú. ¿no? De hecho, conformamos la colectiva Nosotras, Expresas Políticas. Hemos escrito 2 libros de manera colectiva, una que se llama Nosotras, Presas Políticas, y otro que salió no hace mucho, Nosotras en Libertad. ¿Y por qué me refiero a esto? Por lo que vos recién decías, ¿cómo se hace?, ¿no? Y este libro que lo iniciamos en pandemia. Yo soy de las más jóvenes, así que vos imaginate mujeres de 70, 75, conectándonos por Zoom, por Meet, por mail, por WhatsApp, armando un libro. Y logramos el testimonio de 200 expresas políticas y Nosotras en Libertad se llama porque ¿qué pasó después con cada una? Y como yo estaba, como nos organizamos colectivamente, como siempre, como antes, como adentro de la cárcel y como después, yo estaba en el grupo de las escribas, que eran el grupo que recibíamos los textos y le dábamos alguna vueltecita literaria, nos comunicábamos con la autora. Todos los textos tienen una cuestión en común, que es en un gremio, en la universidad, en el barrio, en la iglesia, en las ligas agrarias. Todas hemos reconstruido en función de la reconstrucción del tejido social, en función de organizar colectivamente a los que tenemos alrededor, el de asumir responsabilidades políticas. A ver, a mí me tocó ser electa 2 periodos como decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Es un puesto político, porque es de política institucional. Sí, claro. Hoy soy coordinadora institucional de Derechos Humanos de la universidad, de toda la universidad. Ujú. Hay compañeras que han sido legisladoras de las ciudades, de las provincias, diputadas nacionales, senadoras nacionales. Hoy todavía está una de las compañeras. Ujú. Y otras compañeras que dirigen una casita en un barrio, otras que son dirigentes históricas de su sindicato, otras que son educadoras reconocidas a nivel nacional e internacional. O sea, todas fuimos tejiendo, así como no podrán destejer nunca el hilo de oro que nos une, todas fuimos tejiendo en el lugar en donde reaparecimos una reconstrucción desde el punto de vista ideológicamente del nadie se salva solo. Y ese libro, que lo hicimos en pandemia y que primero fue web, nada más, de acceso libre y gratuito, Ujú.
está subdividido en regiones o por ejes temáticos. Tenemos la participación la apertura de cada uno de esos grupos de texto de Teresa Parodi, de Marían Farías Gómez y de Verónica Condomí, vaya artistas. Ujú. Y el año pasado comenzamos la edición impresa. Ya vamos por la tercera edición. Ya. Prometo en algún momento Bueno, dale, te lo traerla tomamos. para que... Pero en cada uno de esos textos está esto que vos decís. ¿Cómo se hace para no resentirse, para no odiar, para no apagarse. para no apagarse? Ujú. Y eso yo lo vi en mi mamá, que se nos fue en el 2013. Hasta último momento ella siguió hasta estudiando en la universidad, en los talleres de la tercera edad, agrupándose en mi casa con las viejas y pidiéndonos cómo se hace esto de la metodología de la investigación. Y mi papá, hoy, por cumplir 92, pero con una lucidez que a veces nosotros conversamos con él y vos te das cuenta, cuando vos vas, él ya fue y volvió 5 o 6 veces, ¿no? Ujú. Ahora ya no, mucho más limitado adentro de la casa, pero toda la vida, hasta no hace muchos años, se juntaba con los muchachos de su secundaria. Por eso digo, tejiendo socialmente siempre. Está bien. Y bueno, acá estamos. Bueno, Y no nos han vencido. custodios de la mejor Argentina, que es la de los argentinos que sueñan una Argentina para todos, ¿no? Inclusiva Y esos son los derechos humanos, y que nos, Eduardo. claro, sí, que Los nos- derechos humanos no son solamente que no te detengan arbitrariamente, que no te torturen. Los derechos humanos es todo aquello a lo cual debemos tener, es un deber del Estado, garantizar el acceso a la alimentación, a la educación, a la salud, a una vivienda digna, a un trabajo, una remuneración justa, a un ambiente saludable, a la recreación. ¿Por qué nos quieren matar el arte? Porque eso es parte inherente al buen vivir de las personas, dijeran nuestros pueblos originarios, al buen vivir. En este país, en la historia de este país, de este continente, tendríamos que remontarnos hasta la conquista, ¿no? Siempre ha habido dos lados desde donde pararse, que es lo que vos decías en algún punto hace rato, ¿dónde estoy parado, no? Uno podría pasar hablando de Moreno Saavedra, ¿no? De Dorrego Lavalle, Rosas Caseros, Roca, la aparición de Irigoyen y la chusma irigoyenista y el conservadurismo, el subsuelo de la patria sublevado, dijera Scalabrini Ortiz el 17 de octubre, y aparece un movimiento nacional como el peronismo, y el 55, la revolución fusiladora. La sucesión de gobiernos democráticos condicionados por las proscripciones y los golpes y las dictaduras, la primavera camporista y la vuelta de Perón en una situación absolutamente compleja y profundamente compleja, y luego la dictadura genocida más atroz que ha tenido este país, la recuperación de la democracia y luego los vaivenes y las deudas que aún tiene la democracia con nuestro pueblo, ¿no? Y seguiremos en la misma, de este lado de la historia, no del lado de aquellos que defienden privilegios para las minorías nacionales y transnacionales, sino del lado de los que defendemos los derechos para las mayorías, para todos, todas y todes, ¿no? Bueno, me dice uno acá que le has hecho como tener un 24 de marzo distinto. Gracias. Y bueno, eso me emociona porque, bueno, es lo que queríamos, ¿no? Sí, mira, los sobrevivientes... Que se sienta. Los sobrevivientes, las sobrevivientes, porque en realidad nosotras y bueno, y los compañeros que quedamos con vida, no somos víctimas, somos sobrevivientes. Uh-huh. Y como tal asumimos una responsabilidad, no solamente para ser la voz de los que no pudieron tener voz, que les arrancaron la vida en los juicios,
hablamos por ellos, asumimos esa responsabilidad, pero también en la diaria. Ujú. No como deuda, sino como compromiso con esa generación y los compañeros y las compañeras que nos llevaron, ¿no? Se llevaron a los mejores. Y nosotros sentimos esa responsabilidad, ¿no? De ser nosotras mismas y ser ellos y ellas también. Está bien. Bueno, mi horda, che, que nos has dado una paliza de amor, de emociones. Sos una bellísima persona. Muchas gracias. Ana. No, soy a ver, uno podría definirse cuando me dicen, bueno, ¿y cómo te presentamos? Ujú. ¿No? Y entonces yo digo, sí, soy coordinadora institucional de Derechos Humanos de la universidad, soy docente hace 35 años de la universidad, en cualquier momento ya me dicen, chau, andate, ya está. Soy sobreviviente conformando la colectiva Nosotras Presas Políticas, soy mamá de 3 hermosísimas hijas maravillosas, que bueno, que voy a decir yo. Soy abuela de una nieta divina que va a cumplir 2 años dentro de 2 meses, pero fundamentalmente soy una ciudadana argentina que luchó desde la infancia, la adolescencia, la juventud, y seguirá luchando hasta el final de sus días por un mundo mejor. Qué bonito. Bueno, gracias por haber gracias a tomado tu ustedes. tiempo y Gracias a visitarnos. Bueno, perdón, Sí, Eduardo. sí, dale. 24. Sí, Fuimos capaces de construir una agenda colectiva para todo el mes de marzo. Que los convocamos desde la coordinación y desde la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos que coordina una docente nuestra de la universidad, y más de 30 organizaciones sindicales, estudiantiles, barriales, los organismos de derechos humanos. Pudimos hacer toda una agenda que casi todos los días tenemos Sí. actividades. Adentro de la universidad, afuera, en el barrio, en el Hospital de Salud Mental se está desarrollando en este momento. hasta el 24 y pasa el Y 24. pasa el 24 en el también. Instituto de Formación Docente, en la Escuela Normal. Sí, Pero el 24 hay que estar en la calle. sí. A las 9:30 en la explanada de la universidad es el acto de homenaje a Mauricio López. Tenemos el triste privilegio de Sí, sí. tener el rector en calidad de detenido desaparecido. A las 10 estamos definiendo las calles porque el señor de la municipalidad nos contestó que por ahí, por la San Martín, no podemos ir porque es en contra del tránsito. Así que lo más probable es que lo hagamos por Rivadavia. Y vamos a ir hasta la plaza porque a las 11, bueno, es el acto central que todos los años organiza la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en el monolito que recuerda nuestras ausencias, en homenaje a todos ellos, ¿no? Está bien. A la calle, a las plazas. Sí. La actitud por ahí de las autoridades que han asumido hace poco en ejecutivos y legislativos también quedó un poco reflejada ayer cuando el Consejo Deliberante se negó a declarar de interés todas las actividades, que era un proyecto que en realidad había sido pasado a comisión y el argumento fue, bueno, estaba en comisión y no salió de la comisión para venir al recinto. El bloque justicialista lo propuso para que se declaren de interés todas las actividades por el 24 de marzo y la oposición votó en contra. El oficialismo votó en contra. El oficialismo y lamentablemente hasta el radicalismo, digo, ¿no? Con todas las diferencias que yo he podido tener y analizo desde el punto de vista histórico con el doctor Alfonsín, si se levanta se vuelve a morir. Seguro. Bueno, lamentable. Como dijo Ana María, ¿no? Por allí es cierto que hay cosas de las que debemos hacernos cargo de un presidente negacionista y de una vicepresidente que reivindica. Sí. Que no sé cuál es Guatemala y cuál es Guatepeor ahí, ¿no? Pero hay algo que sí podemos hacer. Porque, bueno, desde la vuelta de Alfonsín y su juicio a las juntas, Néstor bajando el cuadro, y toda la historia, digamos, tenemos muchos hitos y también tenemos muchos dedos levantados, que dicen, no, pero usted, bueno,
este 24 de marzo tenemos la mejor oportunidad de todos, porque además siento que es más necesario, mucho más necesario que antes, que es poner el cuerpo. Hay que ir, hay que salir, hay que mostrar, hay que recordar, por supuesto, pero sobre todo hay que cuidar el futuro. No hay que dejarlos que ganen e impongan el discurso. Tenemos que volver a dar la pelea. Como decía la canción de Charlie, bueno, habrá que cantar aquella vieja canción una vez más. Exactamente. Salgamos a cantarla este 24 a la calle, compartiendo y, bueno, siendo lo que queremos ser, que es parte de una Argentina que tiene que ser distinta y que no nos van a ganar.